Chicas, soy Osmar Bondoni, un viejo poeta de 83 años, que admira y quiere a la juventud que está en el espíritu. Para mí, estar en el espíritu es estar cerca del arte. Daniel me pide que yo les haga llegar un saludo. Sí, les hago llegar un saludo y les pido una cosa. Nunca dejen de ser jóvenes. Es decir, que cuando lleguen, como llegué yo, gracias a Dios, a los 83 años, mantengan la misma energía y la misma espiritualidad que tienen ahora, según me cuenta Daniel. Un beso grande, grande. Osmar Luis Bondoni, pues es que me llamaba algo la atención. Nosotros tenemos un compañero de trabajo, un compañero de camino que se llama Norberto Butler, le dicen el ruso Butler, es el columnista uno de los columnistas, uno de los participantes del Ombligo de la Luna, y es no vidente, y él alguna vez nos preguntó cómo son las chicas del taller. Antes de que empezáramos esta charla, vos me preguntabas recién cómo son las chicas del taller. Yo le pregunto a Osmar Luis Bondoni, ¿cómo se imaginan las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano? Sí, me las imagino como todas esas jóvenes que me rodeaban a mí cuando yo tenía 18, 20, 25 años y que empezaba a creer en la poesía y conocía una acá, una allá, chica, además de muchachos, ¿no es cierto? Pero siempre tuve predilección por las chicas porque me parece que están más cerca del espíritu las mujeres que los hombres. Así me las imagino a ustedes, jóvenes, espirituosas, afanosas, creyendo en el futuro, y eso les pido, que sigan creyendo en el futuro. Rebobino y voy al principio. Si Osmar Luis Bondoni se tuviera que presentar, si le tuviera que contar algo más de él, además de lo que dijo, ¿qué le diría? ¿Cómo se presentaría con las chicas del taller? Yo me presentaría así. Un muchacho campesino que una vez, mirando a un chingolo, descubrió que en la vida hay algo más que trabajar, comer, dormir y progresar. Hay algo más. Ese algo más creo que ustedes lo conocen. Y yo les vuelvo a pedir, no se aparten de ese camino. Me gustó también eso. Hablabas de un muchacho, un joven campesino. Contales algo de eso. ¿Cómo era ese lugar donde Osmar Luis Bondoni era joven y campesino? Sí, era una chacra en la pampa bonaerense. Ahí vivía mi familia, yo iba creciendo, tenía 14 años cuando salí de la escuela primaria, nunca pude estudiar otra cosa. Pero miren ustedes qué lindo. Yo tenía más o menos, 11 años, y mi tarea era cuidar los chanchos. Los chanchos porque si uno dejaba abandonados los chanchos a su libre albedrío, los chanchos se pasaban a otros campos donde no tenían que pasar, por ejemplo, donde había sandías, donde había lino, donde había trigo, y hacían destrozos. Entonces yo estaba encargado de cuidar los chanchos. Cuando los chanchos se me querían pasar, yo salía corriendo y los retiraba de esos campos. Pero ¿qué pasaba cuando los chanchos estaban en su lugar? Bueno, yo me acostaba entre la hierba y leía Los Tres Mosqueteros, leía El Conde de Montecristo, leía 20.000 leguas de viaje submarino, es decir, los libros clásicos de la juventud de mi época. Osmar Luis Bondoni, un detalle. Estamos charlando. En ningún momento hasta ahora hablaste de Capilla del Señor. Bueno, Capilla del Señor es esto. Yo les dije que había nacido en una chacra. Esa chacra estaba separada, unas 2 leguas del pueblo de Capilla del Señor. Cuando yo fui mayor, 20 años, la familia mía se dejó la chacra y se trasladó al pueblo de Capilla del Señor. Y ahí tuve mis primeras experiencias,
de escritura, no quiero decir de poeta, ¿no es cierto?, de escritura. Después, desde ese pueblo, tuve la suerte de conectarme con poetas de la ciudad de Buenos Aires y entonces empecé a viajar desde Capilla del Señor hacia Buenos Aires para encontrarme con esos poetas que me abrieron nuevos caminos, es decir, me hicieron conocer lo que podríamos decir en una forma muy general, la poesía contemporánea. Entonces yo cambié totalmente mi manera de escribir y abordé las nuevas tendencias de la literatura que seguramente Daniel se las estará mostrando. En un momento en el taller se nos cruzó Pablo Neruda. Pablo Neruda nos hizo preguntarnos por la felicidad. Para Osmar Luis Bondoni, ¿qué es la felicidad? Esto, la felicidad es estar una tarde rodeado de amigos, leyendo poesía y hablando por un aparatito para una juventud que cree en la poesía. Eso es la felicidad. Las chicas no lo están viendo. Osmar Luis Bondoni está hablando de esta tarde, una tarde de domingo, terminando octubre de 2012 en su casa en Santos Lugares. Contales vos un poco más de este lugar, que es tu lugar hoy por hoy. Sí, es un lugar donde pienso no irme hasta que me lleve el destino, ¿no es cierto? Es muy hermoso Santos Lugares. Yo quisiera que algún día ustedes pudieran venir. Tienen que trabajar con Daniel Grad para algún día venir a visitarme. Es un paraje separado del mundo. Es un paraje muy quieto. Es un pueblo como mi Capilla del Señor. Hay una gran iglesia, un centro religioso, la Capilla de Lourdes, el Santuario de Lourdes, y todo el barrio que la rodea es hermosísimo. Árboles, casas limpias, gente buena, nos conocemos todos, nos saludamos por la mañana, es un pueblo. Hay algo muy raro en todo esto, porque, y le cuento a las chicas, en todo esto que dice Osmar Luis Bondoni, porque él habla de su lugar, habla de lo que se ve desde su jardín, de lo que se escucha quizás desde el jardín, que todavía no lo dijo. Sin embargo, hace un ratito, antes de empezar a grabar, y quienes lo conocen saben que Osmar Luis Bondoni no es un hombre de mucha creencia religiosa. Entonces charlábamos algo de esto, cómo es que alguien de no tanta creencia religiosa habla con tanto orgullo o toma como referencia la iglesia que tiene cerca de su casa. Bueno, justamente hoy comentaba con estos amigos algo que me está pasando a los 83 años de edad. Toda mi vida fue lo que algunos llaman ateísmo y otros llaman agnosticismo. Es decir, una no creencia en Dios, digamos. Pero aquí que yo me he dado cuenta que lo que no creía era en las instituciones terrenas que en aras de creerse emisarios de Dios, organizan algunas entidades. Es decir, eso es, por ejemplo, la Iglesia. Pero aquí que a esta altura ya no soy tan agnóstico ni tan ateo, porque el misterio, es decir, lo que algunos llaman Dios, el misterio me está rodeando, ¿no es cierto? Y como sé que no faltan muchos años para que yo desaparezca, estoy teniendo contactos podríamos decir, con el más allá, pero no en un sentido de fanatismo, no, sino simplemente un contacto con el más allá, creyendo que algún día me voy a encontrar con todos esos seres que me amaron y que yo amé y que ya no están en esta tierra. Eso es todo. Eso es todo lo que dice Osmar, pero se cree que ahí termina la charla. Cada una de las palabras que él dice me lleva a un lugar de más curiosidad y la charla por eso sigue. Recién hablaba del misterio y entonces esto, para Osmar Luis Bondoni, ¿qué es el misterio? Claro, el misterio es esto, Daniel. Uno se pone a pensar, no a investigar porque no soy un científico. Uno se pone a pensar en esto, en aquello. Llega un punto en que uno dice, ¿y más allá? Ahí nace el misterio.
digamos, si uno abarca, por ejemplo, vamos de un extremo al otro, el universo, sí, cada vez la ciencia descubre algo que está más lejos, pero y más allá, y más allá, y más allá. Eso al universo. Pero ustedes miren, uno mira una hoja, una hormiga, y dice, y más acá, y más acá, y más acá, y es el misterio, no hay solución. Los científicos no van a encontrar a Dios lo van a encontrar solamente los que, digamos, no nos interesa descubrir qué es Dios, nos interesa tenerlo con nosotros. Mira qué curioso que es esto. Te nombraba hace un rato Norberto el ruso Butler, cuando te decía que él es un no vidente y que muchas veces nos preguntaba cómo son las chicas del taller. Ahí yo te preguntaba cómo te las imaginas. Y Norberto también fue el que en un momento nos preguntó sobre el después de cada reunión de taller, y en la charla con él llegábamos a la conclusión que había más misterio no en el después de cada reunión de taller, sino en el después en la vida. A ver, y dijiste que sí con un dedo, a ver qué te paró. Sí, justamente, mirá vos, Daniel, qué lindo que es esto que acabas de decir, porque vos decís, por ejemplo, ustedes tienen un taller y después, ahora vos fíjate que después de cada taller algo cambia, y después de mis reuniones algo cambia. Yo mañana, cuando me despierte, no voy a ser el mismo que hoy. Las conversaciones que he tenido con toda esta gente que está en la poesía, en la trascendencia, no voy a ser igual, voy a ser mejor, evidentemente voy a ser mejor, más profundo, más sereno, más sabio. A ver, tenía pensado ir a este otro lugar y entonces ya hay algo del después ahí. Cuando contabas esto de la charla con los poetas que no están hoy acompañándonos físicamente, nombrabas algunos y yo quiero que me cuentes, que rescates algunos y qué de esas charlas con cada uno de ellos. Bueno, no sé, creo que en la charla me refería a un momento en que desde mi capilla del Señor yo vine a Buenos Aires y me encontré con gente que me enseñaron la poesía contemporánea. Bueno, esa gente tenía una cualidad que es extraordinaria. Eran, por un lado, sumamente exigentes y por el otro lado, sumamente generosos. Por ejemplo, yo les presentaba un poema y entonces ellos me empezaban a criticar y a tachar versos. Tachaban un verso, tachaban otro verso, tachaban otro verso y al final del poema no quedaba nada. Pero cuando terminaban de tachar versos, me miraban y me decían, Osmar, vos sos un poeta. Puntualmente nombrabas algunos poetas amigos tuyos y hablabas de esos poetas con los que hoy te comunicas a cierta distancia. Bueno, los poetas de esa época podría nombrar a la gente de ese núcleo, de ese grupo Poesía de Buenos Aires, que editaban una revista. Raúl Gustavo Aguirre en primer término, Edgar Bailey, Francisco Paco Urondo, Madariaga, Vasco, claro, son tantos que uno no recuerda de golpe. Bueno, lo importante era eso que estaba en común, que no era necesario hablar permanentemente del tema de la poesía, de la literatura, flotaba en el aire, nos mirábamos y nos entendíamos, eso es maravilloso. Me contabas que con algunos de ellos, vuelvo a ese lugar, me interesa ese lugar, contabas que con ellos hoy a la distancia, en su ausencia, hablas y eso te llevaba a lo religioso entre comillas. ¿Qué hablas? ¿Qué inquietudes tenés en relación con ellos y qué cosas charlas hoy? Claro, vos fíjate que este meollo es muy importante porque el último poema que yo escribí, porque ahora estoy dedicado a la narrativa, el último poema que escribí cuando cumplí 78 años, ahora tengo 83, desde ese entonces hasta ahora no he escrito poesía. Y ese poema largo, muy largo, porque un poco se refería a toda mi vida, yo decía que a veces miro las copas de los árboles y entreveo formas, algunas formas,
Yo decía que son los amigos que me esperan para seguir alimentando juntos la fragua de las sagradas utopías. En este momento de mi vida lo que espero es, cuando yo me vaya de aquí, reencontrarme con esas personas. ¿Qué te gustaría hablar hoy con Raúl Gustavo Aguirre? Me gustaría justamente que él, mejor dicho, me gustaría que él viniera hoy, en el día de hoy, donde estamos reunidos con Daniel y con un grupo de amigos, para que él viera que todas aquellas enseñanzas de lo humano en la poesía que él nos engendró, las seguimos profesando como en aquellos tiempos, y hablo de la década del 50. Hoy, década del 12, del segundo del siglo XXI, sigue existiendo lo mismo, es decir, un núcleo de gente que se mira, que hace chistes, y que sabe que en cada uno de ellos hay algo que es inmarcesible, que es la poesía. ¿Qué te gustaría hablar hoy? Lo nombrabas también. ¿Qué hablarías hoy? ¿Qué le comentarías hoy? ¿Qué te gustaría que te dijera? ¿O cuál inquietud tendrías para plantearle a Jorge Santiago Perendik? Jorge Santiago Perendik. Yo le diría gracias. Le diría simplemente gracias. ¿Por qué? Porque yo escribí mi libro más reciente, porque tengo una amiga que me dice, no digas tu último libro porque no hay que decir mi último libro, hay que decir mi libro más reciente. Creo que ese amigo fue Daniel Grad. Santiago me dijo una cosa sobre ese libro, ¿no es cierto?, que superó todas las críticas que pueda que pueda tener ese libro. Y ese libro ha tenido muy lindas críticas, a muchísima gente le gustó. Pero lo que me dijo Perendik es superior a todo eso, porque él me dijo, Osmar es la sabiduría. Osmar Luis Bondoni, rebobina otro poco. Y otra curiosidad, ¿qué es, qué fue, qué sigue siendo haber tenido un hermano también escritor? Muy importante, porque yo podríamos decir que le debo a él todo lo que me sucedió después, porque cuando yo decía que cuidaba chanchos leyendo novelas, era porque las novelas las compraba él. Él fue un enorme escritor, un enorme novelista, olvidado, desde luego, porque los argentinos tenemos práctica para el olvido y jugamos mejor al olvido que al fútbol. Pero fue él precisamente el que se conectó una vez con un escritor y le mandó un cuento. Y ese escritor le dijo, venga a verme. Y él empezó a viajar a Buenos Aires, yo me encapice el señor. Él empezó a viajar a Buenos Aires a ver a ese escritor que era Alberto Banasco, compañero de Mario Trejo, y después de muchas visitas que lo alentaban, al extremo de que él después siguió escribiendo y llegó a sacar 2 años consecutivos el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, Néstor Bondoni. Un día Néstor dijo, che, tengo un hermano que es escritor, tengo un hermano que es poeta. Entonces le dijeron, tráelo. Y ahí fue, y así fue como yo vine, como ya les conté hace un rato, le traje un poema a Alberto Banasco y a Mario Trejo, y ellos me abrieron a partir de ahí todo el panorama de la poesía contemporánea que sigo profesando hasta el día de hoy. Como al pasar nombraste a Néstor Bondoni, hablaste de lo que tiene que ver con Néstor en relación con vos, en relación con la literatura. Presentalo fuera de lo que es la literatura, a ese hermano, a ese Néstor Bondoni, en relación con vos. Qué lindo, te voy a decir una sola cosa. Nosotros éramos hermanos, yo era casado y tenía hijos, él era casado y tenía hijos. Entonces, como todos los familiares, nos visitábamos. Entonces, cuando Néstor llegaba a mi casa, o yo llegaba a la casa de Néstor,
como buenos hermanos y como buenos familiares hablábamos de nuestra familia. Es decir, nos preguntamos cómo están los hijos, cómo está la señora, pero eso duraba más o menos, yo te diría, unos 3 minutos. Después hablábamos 14 horas de literatura. Por ejemplo, ¿qué les llamaba la atención? ¿Qué les interesaba hablar? Claro, vos fíjate que en ese tiempo era cuando florecía, por ejemplo, la literatura norteamericana. Acá en la Argentina se estaban descubriendo escritores como William Faulkner, como Ernest Hemingway, como Scott Fitzgerald. Se empezaban a importar y se traducían en el país, que eso es muy importante. No se traducían en España, lleno de modismos y de madrilismos, ¿no? Sino que se traducían, lo que podíamos decir, al argentino. Entonces con Néstor leíamos, nos anoticiábamos, ¿viste la última novela de Faulkner? ¿Viste la última novela de Hemingway? Nos leíamos pedazos, él me prestaba un libro, yo le prestaba otro. Es decir, era el tema. La familia estaba siempre en segundo término. Segundo término o en tercero. Lo que estaba primando era la literatura.